Entonces, buenas tardes. Esto es Fundamento de Estadística, sección 81. En la clase anterior estuvimos trabajando lo que son las tablas de frecuencias. Interpretamos la tabla de frecuencias. Ahora vamos a dar inicio a nuestra unidad número 3. Esta unidad tiene una duración de 2 semanas o 3 semanas más o menos, hasta que usted pueda asimilar todo lo que dice aquí. La unidad 3 se llama Descripción de los datos, medidas de resumen de tendencia central. Eso es lo que vamos a ver. Medidas de resumen de tendencia central. Esa es nuestra unidad 3. Entonces, nuestra unidad 3, vamos a conocer los procedimientos de cálculo de los diferentes promedios en datos agrupados y no agrupados. Vamos a ver cómo se calcula la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica y la media armónica, la media ponderada para datos agrupados y no agrupados. Y vamos a saber interpretar estas medidas. Esa es nuestra unidad 3. La vamos a iniciar hoy. En la próxima clase del próximo sábado vamos a explicar el primer parcial, que lo vamos a dejar abierto para que en la próxima semana usted se examine. ¿Ok? Vamos a explicar el parcial el próximo sábado, Dios mediante. Pero esta unidad la vamos a iniciar porque esto es parte... Mentira, esto es parte del primer parcial también. Tenemos que terminar esto. El parcial va a ser después de 2 semanas. Porque el parcial suyo incluye esta medida. Aquí está la guía de la asignatura, que son los conceptos que vamos a ver aquí. Media aritmética, mediana, moda, media ponderada, la relación que hay entre ellas y esas cosas. Tasa, variación de promedio. Todo eso. Eso es lo que vamos a ver aquí. Y ahí está su parcial. Después de esta unidad, aquí está el parcial. De la unidad 3. O sea que el primer parcial va a incluir la unidad 1, 2 y 3. ¿Se entendió? Sí. Sí, maestro. Entonces, esto que voy a explicar aquí son ejemplos de cómo usted va a llenar su práctica 3. Mire claro donde dice ahí, ejemplo de ejercicio. Para que no vaya a creer que el maestro le está haciendo su práctica. Y venga y se guaye, como digo yo. Ejemplos. Estoy explicando ejemplos, enseñándole los temas de cómo hacer los ejercicios. Ahí dice claro, ejemplos. La primera medida de tendencia central y la más importante se llama media aritmética. ¿Sabían eso? Media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética? La media aritmética se calcula fácil, con esa fórmula que está en amarillo. Es bueno que escriba media aritmética para datos no agrupados, como dice ahí. Media aritmética para datos no agrupados. ¿Qué son datos no agrupados? Cuando usted le dan datos sueltos como estos, que no están en tabla de frecuencia. Esos datos que están ahí no están en tabla de frecuencia y se consideran datos no agrupados. Cuando los datos no son agrupados, hay una fórmula, y cuando son agrupados, hay otra fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la media aritmética de datos no agrupados, simplemente decimos sumatoria de todos los valores entre el tamaño de muestra que es n. Si sumamos todos los valores, ¿cuánto nos da? La gente que calcule. Si sumamos todos los valores, ¿cuánto da? ¿100 cuánto?
190. 190. 190 le dio. Sí. Sí. 190. ¿Y cuántos valores son? 15. 15. Sí. 190 entre 15, ¿cuánto da? 12.6, que se lleva 7. 12.6. 12.6. Sería 7. Aquí Sería no 13. funciona nada. Esto no es tabla de frecuencia. 12.7 después del 7, ¿qué sigue? 8. 8. No, lo que pasa. 12. No, maestro. Nada, 12.66666 infinito. Ah, pues usted tiene que poner 666 infinito, está ahí por lo menos. Y no redondear. Usted sabe que en estadística no se redondea, le he dicho eso cuántas veces ya. Oh my God. En estadística se coloca 4 valores después del punto mínimo o lo coloca todos. De acuerdo. Ok. Por redondear es que se queman. Aquí no se redondea, esto no es matemática. Entonces, ya tenemos 12.66666 la media aritmética. ¿Cómo yo redondeo? Bueno, yo redondeo cuando yo voy a dar a leer esos datos. Si me preguntan cuántos estudiantes hay en promedio, usted no va a decir que hay 12.66 estudiantes, ¿verdad que no? Usted dice que hay 13 estudiantes promedio. Como los estudiantes no se fraccionan, como yo enseñé en las primeras clases, entonces usted tiene que llevar eso a 13 para cuando usted va a interpretar los datos. Pero el valor es ese, 12.6666. Pregunta sobre la media, ¿alguna? La moda es el valor que más se repite. ¿Cuál es el valor que más se repite ahí en esos datos? El 14. 14. El 14. Como el 14 es el que más se repite, esa es la moda. Si aparece otro número que se repita igual número de veces, entonces hay dos modas. ¿De acuerdo? Sí. Hay una, pero pueden haber dos. El otro dato se llama la mediana. Ya sabemos lo que es la media y la moda, ¿cierto? Eso está en su examen. La mediana, para datos no agrupados también, todo esto es datos no agrupados. La mediana tiene una serie de pasos. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso para la mediana es ordenar los datos de menor a mayor. Ordenarlos. El dato más pequeño que hay es el 8. Después del 8 lo sigue el 9. 9 y después el 10. Después le sigue un 10. Después 11. Luego el 11. 11, 2, 11. 12. Después Después le 13. 12. Después le sigue 2, 13. 13. Después le sigue 3, 14. Después le sigue 15. Un 16. 15. Un Y 18. un 18. Ahí están ordenados y en total hay ¿cuánto? 15 datos. Pregunta, ¿no hay? Segundo paso de la mediana es buscar la posición de la mediana. ¿Cómo se busca la posición? Con esta fórmula. N más 1 entre 2. Posición es igual N más 1 entre 2. ¿Cuánto vale N? $15 dijimos. 15 15. más 1 16. entre 2. 8. Ese 8 es la posición de la mediana. La posición se calcula con esta fórmula. 15 más 1 entre 2, que eso es igual a 8, ¿verdad? O si usted no es muy matemático, vamos a poner otro pasito aquí. Que diga 16 entre 2. Que da 8. ¿De acuerdo? Ese 8 en el examen, yo siempre le pongo... Disculpe, profesor, ¿de dónde sale el número ¿Cuál número? 2? ¿Cuál número? El 2. El divisor. El ¿Cuál divisor, número? profe. El divisor.
Eso se Es una llama fórmula. Ah, ok, ya, ok. fórmula matemática. Es que es una porción. Una fórmula, una ecuación, como usted le quiera llamar. Eso es una fórmula. La fórmula tiene dos constantes. El 1 es una constante y el 2 también. Son números que no cambian. El único número que cambia es la n. Y la n significa tamaño de muestra. Lo único que cambia es el tamaño de muestra. Y el tamaño de muestra es la cantidad de datos que tenemos. En este caso tenemos ¿cuánto? 15 datos. 15. Entonces la n vale 15. Después lo otro se coloca igual, porque es una fórmula. ¿De acuerdo? Ok. Ok, maestro. Ok. Entonces, la posición, ¿cuánto dio? 8. A mí me encanta en el examen cuando me ponen que esa es la mediana, porque así mismo se lo pongo malo. El 8 no es la mediana, es la posición donde se encuentra la mediana. ¿Qué valor ahí de todo esto está en el número 8? ¿Quién me dice? El primer 13. Primer 13. Oh, usted como que aprendió rápido. Ya me habían dado esto, maestro. Es el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Entonces, el octavo viene siendo ese 13 que está ahí. Ese 13 es el octavo número. Cuéntelo a ver si le da la cuenta. ¿Le dio la cuenta? Sí, es así. Entonces, la mediana, ¿cuánto vale? 13. 13. Entonces, en el examen siempre ponen que vale 8, porque calculan la posición y creen que esa es la mediana. La posición, tú tienes que ir en los datos ordenados a buscar la posición a ver qué número es. ¿De acuerdo? Sí, un trabalengua. ¿Entendió? Sí. Alguito, ¿verdad? Alguito se entendió. Entonces, tenemos que el número 13 es la mediana. Esos datos son impares, ¿cierto? Son impares esos datos. El 13 sí, la mediana sí. Los datos son impares, el número de datos, tamaño de muestra. Ellos hay 2 pares, 3 pares, profesor. Son impares. Sí, maestro, es ¿Cuántos impar. datos? ¿Cuántos datos son? Son impar, maestro. 15, son Sí, son impares. impares. ¿Par o impar? Impar. 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 Ok. Y ahora, ¿cuántos datos tenemos? Que eliminé uno. 14 significa que 14. es par. Entonces, ahora los datos son pares. 14 pares, ¿verdad? Sí. Ok, Así ya. es. 14 porque son 14 entre todos y el 14 es un número par. Cuando los datos Sí. son pares, la mediana no da una posición exacta, sino que la mediana da entre dos números. 14 más 1, ¿cuánto es? 15. 15. Entre 2. No da un número exacto. No, 7,5. No, no puede. Así. ¿Qué valor se encuentra en la posición 7,5? 1, 2, 3. Vamos viendo. El 8 es la primera, el 9 la segunda, el 10 la tercera, el 11 la cuarta, el 11 la quinta, el 12 la sexta, el 12 la séptima Séptima. y el otro 12 la octava. Eso significa que entre esas dos está el 7,5 en el medio de las dos. El 7,5 El 2 y el 3. en el medio. ¿De acuerdo? Sí. Ahí cae el 7,5. En el medio del 7 y el 8. Entonces, yo lo que hago así mismo, como le hice a esto aquí. Así mismo usted le hace. Y para buscar la mediana, debe sumar esos dos números y dividirlo entre 2. 12 más 13, ¿cuánto es?
25. 25. 12.5. Mediana es igual 12.5. 12.5. Ese es el valor de la mediana. ¿Por qué? Porque la posición de la mediana cayó entre dos números, cuando da un decimal cae entre dos números, y entonces esos dos números se suman, el anterior y el posterior, y se dividen entre dos, se promedian, y esa es la mediana. ¿Alguna duda? No, lo que hay que repasarlo. Estamos entendiendo. No te preocupes, que los videos andan por ahí. Si Hay que eso se buscarlo. entendió, entonces continúo. Sigo. Vamos a poner aquí que la mediana dio 2,5. Ok. Tenemos otra medida para datos no agrupados que se llama media armónica. ¿Qué es la media armónica? Cuando los datos que vamos a estudiar, a promediar más bien, tienen que ver con velocidades, kilómetro por hora, metro por segundo, kilómetro, metro por segundo, por minuto. Cuando son velocidades, intervalo de tiempo y esas cosas, entonces usamos la media armónica. ¿Oyó? Cuando le diga a usted, busque el promedio de la velocidad de dos coches que iban a 70 kilómetros por hora y el otro iba a 80 kilómetros por hora. Si habla de kilómetros por hora, intervalo de tiempo, entonces usted sabe que la media que debe usar es la armónica. ¿De acuerdo? Si yo tengo estos 5 datos, mire la fórmula de la media armónica aquí. H es igual N, el tamaño de la muestra, dividido entre 1 entre X1 más 1 entre X2, hasta llegar al último XN, todo lo que aparezca. La media armónica se hace muy fácil. Simplemente hay que sustituir cada letra por su valor de esta forma. Lo vamos a sustituir aquí. N, ¿cuántos datos son? 5. 5. 5. El primer dato, X1, ¿cuál es? 22. 22. El segundo dato, ¿cuál es? 3. El tercero. 24. 27. 27. El 7. cuarto. 25. 25. Y el último. 26. 26. Entonces ya tenemos eso resuelto. Mírenlo ahí. En la calculadora nos da ese dato directo. Pero tenemos que hacer un jueguito. 5 entre la división de todos esos números. Mire cómo usted lo hace. Mírelo ahí. Hágalo así mismo, como dice ahí. 5 entre, abre dos paréntesis y empieza a trabajar. Dele a ver si le da. Si usted tiene mi calculadora lo hace de una vez idéntico como está ahí. Pero no todo el mundo la tiene. Decimos, con permiso. Muñequito. ¿Cuánto le da? Me avisan. Le voy a decir cuánto me da a mí. A mí me dio error. Abrió los dos paréntesis. 5 entre, que es el signo de división. Abre dos paréntesis. Sí, yo sé. Y dice 1 entre 22 y por ahí se va.
Mm. Ya me dio el resultado. Me dio 24.45. 24.45. 24.4580. Así me dio. 80, sí. Entonces ya ese resultado así directo. En Ok. eso vale 3 puntos en el examen, creo. Si no lo he cambiado. Preguntas de eso. Preguntas. Yo lo que voy a tratar de no ponerle número tan grande en el examen. Sí, profe, porque uno se dilata ahí, paréntesis, más, entre. Que obligatoriamente tiene que hacerlo así. Sí, O pero usted- por usted eso, sabe que una forma de usted menos- hacerlo. no, pero Obligatoriamente tiene que hacerlo así. por eso es que le digo que ponga menos números para uno hacerlo más rápido. No, son muchos números. Los digo de menor valor. Pero es lo mismo. Si usted sabe usar la calculadora, lo hace en 1 minuto. No, Ese, no, ya aprendí, ya ese aprendí. ejercicio se hace en 1 minuto. Ahora, si usted no sabe usar la calculadora, se jodió. Porque entonces tiene que ya usted me dividir enseñó. 1 entre 22, dividir 1 entre 23, dividir 1 entre 27, dividir 1 entre 25, dividir 1 entre 26, sumar todos esos números y dividir 5 entre el total de esos números. Entonces, esta es la mejor forma que yo le explico, pero usted puede buscar la que usted quiera. Profe, ahí está bien, ya yo aprendí. Y lo hice con mi calculadora. Y lo que tiene que saber, mire qué fácil, mire, ponerle 2 paréntesis al empezar y 2 paréntesis al finalizar. Eso es todo. 2 paréntesis al empezar y 2 al finalizar. Mírelo ahí. Y cada uno lo mete entre paréntesis. Eso es lo que tiene que hacer. Para que la calculadora lo pueda entender. Ahora, si usted tiene mi calculadora, usted lo diseña a sí mismo, como están ahí. Que se lo voy a mandar ahora al grupo y le da el resultado de una vez. ¿Usted va a mandar el ejercicio o la calculadora, profesor? ¿Cómo? ¿Qué va a mandar el ejercicio o la calculadora? El ejercicio, la calculadora mía es Android. Para los que tienen Android, yo la puedo mandar. Sí, por favor. Entonces, seguimos, continuamos. ¿Ya la media armónica se entendió? ¿O hay dudas? Profe, ya está claro. Ok. Existe otra media que se llama la geométrica. La media geométrica es cuando le hablan de porcentajes. Media geométrica cuando le hablan de porcentaje. Cuando usted tiene que promediar por ciento, ni utiliza la media aritmética, ni utiliza la media armónica. La que debe utilizar es la media geométrica para porcentaje, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, mire la fórmula ahí que facilita está. ¿Qué es lo que yo debo hacer con esa fórmula? Simplemente poner, ¿cuántos números son? N, ¿cuánto es? 6. 13%. 6 números, maestro. N significa tamaño de muestra. La muestra ahí, ¿de cuánto número es? 6. 6. De 6. 6 números. ¿Y cuáles son esos 6 números? 3%. 13%, 13%, 10%, 10%, 11%, 10% y 12%. Y 12. ¿Cuál más? El 11. 11. 10 y 12.
Esos son los números. George Washington. ¿No hay alguno más? No. No, maestro. 13, 10, 11, 10 y 12. Su calculadora hace eso de una vez en un minuto, si la sabe usar. Su calculadora tiene una tecla que tiene una X aquí arriba o una Y, vaya búsquela. Sea dibujada o sea en la misma tecla. ¿La encontró? Sí, maestro, sí. Sí. Está dibujada. Sí, maestro. Si está dibujada, tiene que utilizar la segunda función. Usted primero va a hacer lo siguiente. Le va a dar al 6. 6. Luego le va a dar a Shift, que es la segunda función. O alterna, no sé, la que tenga su calculadora. Shift. Después que le da Shift, le da esa tecla donde está ese paréntesis dibujado. Este radical, perdón, dibujado. Le da esa tecla. Abre un paréntesis. Ahí. Multiplica todos esos números y cierra el paréntesis. Es igual. Vamos a ver qué le da. Lo voy a hacer yo. Yo 13 punto 384. No. ¿Por qué 13? A mí me da 11.4308. Mal, vamos a hacerlo de nuevo. A mí me da 11.4308. Le puso el 6 primero. Es raíz sexta, Sí, maestro. no es raíz segunda, raíz sexta que va a buscar. Me vuelve a dar 13. Lo voy a mandar a Telegram lo que da. Eso. Mi calculadora lo pone así mismo. Raíz sexta de 13, abre paréntesis primero, 13 por 13 por 10 por 11 por 10 por 12, me da 11.4308. Me vuelve a dar 13 después de 3 intentos. Bueno, ¿Cómo va a ser que le da 3? ¿Por qué? no sé. Dime el número 13 por 10. Por 11. Es 11.4308. Sí, 6. Sí. El problema está con la raíz sexta. ¿Encontraron ese radical? Maestro, sí. La mía no lo tiene. Yo la había incluso utilizado anteriormente y salía bien. No entiendo ahora por qué no me da igual. Ok. Dale al 3. Saca raíz cuadrada. Dale 2 shift ese radical y dale al 4. 2 shift radical 4. 2, ¿Qué te da? 2, sí, radical 4. No te da 2. Lo está haciendo mal. ¿Qué marca tu calculadora? La mía es Casio. La mía también. Casio. El Casio tiene esas teclas. La mía no lo tiene. La mía tiene
Oh, deme un Diga, segundo. tiene un Espere, radical ahí. espere, profe, espere. Ah, espere. Te faltó algo. Dígame. Yo estaba utilizando el radical solo, sin la Es H. que no es ese radical, es el otro. Sí, El ya. color. Mala mía, mala. Ya, ahora sí va a dar. Es la raíz segunda y es la raíz sexta. Exacto, ya, se me había olvidado eso. El otro radical, abre paréntesis, multiplica todos esos números. Eso en un minuto le da. Son 3 puntos regalados en el examen, eso. O punto Y hacemos el y proceso bien. medio. ¿No le dio? A mí aún me sigue sin dar. Wow. Bueno, vamos a continuar entonces. Mire lo que usted tiene que hacer, mire. Sí, ya sí dio, profe, el error fue mío en utilizar la tecla errónea. Qué Sí, bueno. sí. Lo que no era. Ya me iba a quemar en el examen, pero gracias, profe. 4308. Yo digo que bueno, como maestro, yo tengo que le ayudo a aprender a usar su calculadora, que en otra asignatura no le enseñan. Mire, en un minuto usted hace eso. Primero, tener la fórmula escrita en su cuaderno. Segundo, sustituir cada letra por sus valores. Mire los valores ahí. Y tercero, desarrollar esa fórmula ahí. 6x radical, 2 paréntesis y multiplicar todos los números que le den. Eso usted lo hace de una vez. No le lleva mucho tiempo. Ya, profe, a mí también me dio la tecla. A mí no me equivocada está que estaba dando buscando. todavía. Lo importante es usted aprender a usar su calculadora. Y yo le exijo que practique para que lo haga. Aquí tenemos otro tipo de media. Aquí tenemos la media, pero para datos agrupados. Esto es armónica. No se ve en la pantalla, profe. ¿Cómo? No se ve en la pantalla. Sí, sí se Yo ve. sí la veo. Sí, la Sí ve. se ve. Ahora se fue el profesor. Ahora no se ve. Ahora se ve. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. En el examen, que no es ahora, le aparecen esos dos cuadritos. Le aparecen las clases y le aparecen la frecuencia. Estas son medidas para datos agrupados. Escriba ahí, datos agrupados. Medida para datos agrupados. La medida para datos agrupados, lo primero que hago es buscar el punto medio. El punto medio de la primera clase, ¿quién me dice cómo lo calculo? Punto medio. Punto medio. Límite inferior más límite superior entre dos. Sí. 60 más 62. ¿Qué número va en el medio? 122. 122. El 61. Ah, bueno. 122 entre 2 da 61. Entre el 63 y el 65, ¿qué número va en el medio? 64. Ahí no hay que calcular mucho. En el 66 y 68, 65. 67. Entre 69 y 71, ¿cuál va? 70. 70. Y entre 72 y 74. 73. 73. 33. Esos son los puntos medios. Frecuencia acumulada menos, de arriba abajo. La primera es 5. 5 más 5 18. más 18. 18. 3. Más 42, 75. 65. 75. 65. 65, sí, 65. Más 27, 92. ¿Cierto? 92. Más Sí. 8, 100. 100. Ahora se multiplica FI, que es la frecuencia absoluta, por el punto medio. Frecuencia absoluta por el punto medio. 5,61. 5 por 61, ¿qué da?
305. 305. La segunda, ¿qué da? 18 por 6, 4. 1152. 152. La siguiente, ¿qué da? 2814. La siguiente, 1890. 1890. la siguiente, No se pone más, porque Andrés. y se suman todas. 184. 584. 584. Sí. Si la sumo todas, ¿cuánta da? 6745. Ok. Datos agrupados, dije, ¿verdad? Datos agrupados. Dato agrupado es cuando hay una distribución de frecuencia y tenemos que buscar media, mediana, moda, etcétera. Eso es agrupado. Entonces, ¿cómo busco la media? La media es igual, miren la fórmula para dato agrupado, que es diferente a dato simple. Se agrega arriba multiplicado por FI. La sumatoria de XI por FI me dio 6.745. Eso se divide entre la cantidad de datos, que son 100, y eso se llama media aritmética agrupada. ¿Cuánto da? ¿Le da así? Sí. Maestro. Sí, maestro. La moda se calcula con esta fórmula. Se busca primero cuál es la frecuencia absoluta que tiene mayor valor. El 42, ¿verdad? La que tiene mayor valor, 42. Se sombrea esa clase entera. El límite inferior, ¿cuál es? 66. ¿sí? 66. 66. Escribe el límite inferior, que es 66. Delta 1, ¿qué significa delta 1? El número mayor, que el 42, menos el de arriba. ¿Cuánto da la diferencia? El mayor menos el de arriba. 18 menos. 42 menos 18. 24, maestro. 24. 24. Dije que 66. Aquí 24. Se repite abajo igual. Y ahora se busca delta 2. Delta 2 es el mayor menos el de abajo. 42 menos 27, ¿qué da? 15. 15. Y lo multiplico por el intervalo de clase. ¿De cuánto en cuánto van esas clases? Intervalo. Yo digo 63, que es el límite inferior, menos el anterior, que es 60. ¿Cuánto es? 3. Esas clases van de 3 en 3. 3 en 3. Entonces, multiplicamos por el intervalo de clase, que es igual a 3. Si hacemos esa operación ya para terminar rápidamente, primero 24 lo divido entre 24 más 15, ¿qué es cuánto? 24 y 15 son 39. 24 entre 39, ¿cuánto es? 39. 0.61. Por 3. Por 3. 1.84. Y 66 más 1,84, ¿cuánto da? Ahí está resuelto. 67. 67.